Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio más de Crecer a Fondo, un podcast de la Iglesia Graceway en la ciudad de Kansas, Estados Unidos. Es un placer tenerlos conmigo el día de hoy. Estamos en un estudio del libro de Nehemías en la Biblia, el Antiguo Testamento. En el episodio pasado hablamos de hacer promesas solemnes a Dios. Hacer tales promesas es un paso difícil, entiendo, pero es aún más difícil cumplirlas para nosotros, los seres humanos, porque muchos de nosotros no somos tan buenos para cumplir con las promesas que hacemos. En Nehemías capítulo 9, versículos 36 al 38, este pasaje describe el compromiso que los judíos hicieron con Dios en los días de Nehemías. Y ahora, en el capítulo 10, los primeros versículos, 1 al 29 más o menos por ahí, 28, tenemos una lista de los nombres de los que firmaron. Pero también tenemos que entender que tal como nosotros hacemos promesas con Dios, Dios también hace promesas con nosotros y hasta hace pactos con nosotros. Y por eso lo que estamos estudiando el día de hoy son promesas y pactos. Porque nuestra relación con Dios se basa en promesas y pactos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Para ser un poco técnico, un pacto es una promesa formal. Los teólogos dividen la Biblia por pactos y por eso tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. También la palabra testamento se usa, pero son sinónimos. Dios hizo pactos en el Antiguo Testamento con Adán, con Noé, con Abraham, con David y el nuevo pacto de Cristo que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué? Dios nunca ha roto una promesa o un pacto. La historia humana es la historia del pueblo de Dios que rompe sus promesas que han hecho con Dios. Al contrario, Dios siempre es fiel a sus promesas. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es Él que lo ha prometido. Dios siempre es fiel a cumplir lo que Él ha prometido. Ahora, es importante también entender que un pacto no equivale a lo que llamamos hoy día, por ejemplo, un contrato. Por ejemplo, si yo tengo un contrato contigo, si tú violas las condiciones del contrato, entonces el contrato queda nulo y yo no estoy bajo obligación para cumplir con las condiciones del contrato, mientras que la otra persona ha hecho nulo el contrato por violar el contrato, sus condiciones. Pero un pacto divino, como los pactos de Dios que encontramos en la Biblia, un pacto divino dice: yo haré lo que digo, aunque tú no. Estas son las promesas, los pactos de Dios con nosotros. Y es clave para entender la Biblia. Nuestra salvación del pecado es porque Dios cumplió su promesa de un Salvador. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho. No tiene que ver con nuestras obras, con nuestros esfuerzos. Es todo basado en lo que Dios ha prometido. Y Dios mismo lo ha hecho. Yo no ayudé a Cristo en la cruz. Yo no ayudé en su resurrección. Todo es obra de Él y no la mía. Dios espera que vivamos una vida fundada en sus promesas y sus pactos.
descubrimos y podemos reclamar las promesas que Dios nos hace. Un pasaje favorito mío es la segunda carta de Pedro. En segunda de Pedro, el primer capítulo, versículo 3 en adelante, vamos a ver lo que Pedro escribe. Su divino poder, hablando de Dios, su divino poder nos ha concedido todas las cosas, no pocas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas, estas promesas, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Dios quiere que entendamos que un pacto con Él no se trata de nuestra comodidad, conveniencia o incluso nuestro bienestar espiritual. Se trata de Él y cuáles son sus propósitos. Tantas veces nuestro egoísmo, mi egoísmo, me lleva a la Biblia para buscar lo que a mí me corresponde, lo que Dios me ha prometido a mí, y a veces pienso como un niño que, bueno, solamente porque Dios me ama, que yo fuera el único. No. Dios, el creador, creó todo lo que hay con el propósito de llevar a cabo sus planes. Y este plan no es mi comodidad, no es mi bienestar, es lo que Dios ha querido desde un principio. Es decir, este universo tiene que ver con Dios. Dios no hizo el universo para mí, Dios hizo el universo para sus propios propósitos. Ahora, gracias a Él, Él nos ha dado un lugarcito en su propósito si nosotros aceptamos su gracia. Y no es por mérito que tengamos nosotros, es por lo que Él ha prometido y lo que Él ha hecho. Ahora, listo para el texto el día de hoy. Nehemías capítulo 10, y vamos a buscar comenzando con el versículo 28. Vamos a ver versículos 28 y 29 para comenzar. Este pasaje nos da los detalles de este pacto, de este compromiso, de estas promesas que el pueblo de Israel hace con Dios. Versículo 28. El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los servidores del templo y todos los que se han apartado de los gentiles y se han adherido a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que pueden comprender y discernir, se adhieren a sus hermanos, sus dirigentes, y se comprometen bajo imprecación y juramento andar en la ley de Dios, la cual fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, a guardar y cumplir todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus decretos y sus leyes. Ahora, es muy importante entender que nosotros hoy en día no vivimos bajo la ley. No somos personas del Antiguo Testamento. Ahora, por favor, esto no quiere decir que vamos a quitar el Antiguo Testamento de la Biblia, no es eso. Pero podemos aprender principios importantes para nosotros quienes vivimos bajo el nuevo pacto, el pacto hecho por el Señor Jesucristo. No se trata de lo que uno pueda obtener de Él. Se trata de reconocer el llamado de Dios sobre nosotros como su pueblo especial y entender que Él tiene propósitos específicos también para nosotros. Así que la idea no es volver al Antiguo Testamento para vivir bajo la ley. Pablo habló tanto de este punto.
con los romanos, con los gálatas, etc. El libro de Hebreos también. Posiblemente Pablo era el autor, no estamos seguros, pero hay tanto en el nuevo pacto para aclarar que nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo gracia. Este pacto, este nuevo pacto que Cristo ha hecho con nosotros que creemos, este pacto se trata de dejar de lado nuestras agendas personales y trabajar juntos por la misión común. Es decir, el universo gira alrededor de Dios mismo, no gira alrededor de nosotros. Nuestras promesas que nosotros hacemos con Él han de ser promesas edificadas, basadas sobre la verdad de Dios y este pacto que Él ha hecho con nosotros. Si, por ejemplo, yo estoy pensando algún día de estos cambiar de carro, digamos. Entonces lo que voy a hacer es buscar el contrato que tengo con el banco, posiblemente con la compañía que me vendió el carro, lo que fuera, para buscar las condiciones. Y entonces todo lo que hago tiene que depender sobre el pacto, el contrato, y ya les expliqué que un pacto es algo más fuerte que un contrato, pero es importante para nosotros como creyentes en Cristo Jesús basar nuestras promesas en la verdad de Dios expresada en el pacto que Él ha hecho con nosotros. El camino para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos comienza con este principio del pacto. Y como digo, nosotros entonces hacemos promesas a Él en base a su pacto y promesas a nosotros. Él primero, no nosotros. Entre nosotros también, la iglesia es una relación también basada en este pacto de Dios, sus promesas a nosotros y promesas entre nosotros como codiscípulos de Cristo Jesús. He dicho tantas veces, y no es mi idea, muchos lo han dicho, pero tenemos que entender que la iglesia no es algo a lo que asistimos, no es un edificio, somos la iglesia, un buen grupo de personas que se han rendido a Dios y entendemos la importancia de esta relación de tipo pacto. Los judíos de la época de Nehemías modelan para nosotros un pacto basado en la verdad de Dios. Es decir, nosotros hoy día no vivimos bajo este pacto, estas promesas que el pueblo de Israel está haciendo en los días de Nehemías, pero sí podemos aprender mucho de su ejemplo. Vamos otra vez al versículo 29. Nehemías 10, 29. Se adhieren a sus hermanos sus dirigentes y se comprometen bajo imprecación y juramento a andar en la ley de Dios, la ley de Moisés, la cual fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, a guardar y cumplir todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus decretos y sus leyes. Ahora, nosotros como iglesia, del mismo modo, basamos nuestra relación en la verdad y los propósitos de Dios que tenemos en el nuevo pacto, no el antiguo. Aunque podemos aprender muchísimo de Dios, su carácter, quién es, y podemos aprender mucho sobre la raza humana y todo esto, nosotros vivimos bajo otro pacto, el pacto nuevo. Nosotros somos estudiantes de Jesucristo, somos sus discípulos. Y como iglesia nos reunimos para adorar a Dios, aprender su verdad y aplicarla a nuestras vidas y después salir al mundo a pregonar las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, en la comunidad de fe,
la iglesia, otra forma para decir lo mismo, la congregación. Existe también esta misma relación de pacto. Noten, por favor, la separación mutua que encontramos en Nehemías 10:29. Se adhieren a sus hermanos, sus dirigentes, y se comprometen bajo imprecación y juramento. Es decir, estar haciendo un pacto con Dios, pero también los unos con los otros, como pueblo de Dios. Seguramente, en aquel entonces había judíos que no se conocían bien y no tenían mucho en común fuera del pacto de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque había judíos que nunca salieron en el cautiverio. Pero ahora, en este tiempo, los judíos que se habían quedado, de repente vienen otros hebreos con Nehemías, otros más venían con Esdras, pero son generaciones que se criaron fuera de Jerusalén. Es la primera vez que están en la Tierra Santa, como diríamos nosotros. Entonces, lo que tienen en común es este pacto, el pacto de la ley mosaico, lo que Dios le dio a Moisés, este pacto, y también el pacto que están haciendo unos con otros, diciendo, bueno, si nosotros somos el pueblo de Dios, entonces tenemos que ponernos bajo amenaza de imprecación, bajo amenaza de juramento y todo esto, es decir, su relación entre sí se establecía también en una relación de pacto. Y entendieron ellos que este pacto incluía también a sus hijos como parte de la comunidad. Versículo 28, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los servidores del templo y todos los que se habían apartado de los gentiles y se han adherido a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que pueden comprender y discernir. No hay una edad específica. Algunos niños entienden lo que es razonar antes que otros, pero ahí está el requisito, digamos. Todos los que pueden comprender y discernir. Y luego, en versículo 30, a continuación dice, a no dar nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni a tomar sus hijas para nuestros hijos. Ahora, no es una cuestión racial, es una cuestión de fe. Estaban diciendo que iban a casar sus hijas, sus hijos, con otras personas de fe. Y tenemos que recordar que estos pueblos de la tierra tenían oportunidad para entrar en la comunidad de Israel. Había un proceso en la ley, había provisión para esto. Pero lo que estamos viendo acá en este pasaje, el pueblo hebreo en los días de Nehemías hace un pacto con Dios. Hacen convenio de poner a Dios por delante de los negocios y las necesidades personales, y también reafirman el principio del sábado que Dios le había dado a Moisés también. Nehemías 10, versículo 31, vamos a continuar. A que si los pueblos de la tierra traen a vender mercancías y comestibles el día de sábado, nada tomaremos de ellos en sábado ni en día santo, a dejar de cultivar nuestra tierra en el 7º año y perdonar toda deuda. Ahora, es importante entender que nosotros no vivimos bajo esta ley, no vivimos bajo este pacto. Por eso algunos dicen, no, entonces no puedo abrir mi tienda el día domingo. Bueno, en primer lugar, no es el día domingo, sino es el día sábado de que están hablando acá, para comenzar. Pero tenemos que entender que no estamos bajo la ley para guardar el día sábado, aunque encontramos un principio muy importante. Dios nos diseñó
para descansar de vez en cuando. Entonces, no es una cuestión de la ley, es una cuestión de sabiduría para nosotros. El Nuevo Testamento dice que hay cierta sabiduría en la ley, pero no estamos bajo la ley para cumplirla. Si uno quiere cerrar su tienda el día domingo, fantástico, tiene aquel derecho, puede hacer lo que quiera, pero no es por ley, no es por ser creyente. Pero pregunto, ¿cómo es que vamos a descansar? Vamos a tomar un día de cada 7 más o menos para descansar. Hay veces cuando tenemos que trabajar demasiado y hay veces cuando podemos relajarnos un poco y descansar, ponernos al día. Y además, es interesante este versículo que hemos leído, versículo 31, dice, a dejar de cultivar nuestra tierra en el 7º año y perdonar toda deuda. Ahora, aquellos que dicen, bueno, por ley yo tengo que cerrar mi tienda el día domingo, hago la pregunta, ¿y entonces en cada 7º año perdonas a todas las personas que te deben dinero? Me imagino que no. Nos confundimos cuando no entendemos este concepto de pacto y promesas y cuál pertenece a quién o a quiénes. Vamos a seguir porque en el versículo 32 y 33 vamos a ver que este pueblo asume la responsabilidad de la casa de Dios, el templo. Nos impondremos la obligación de contribuir con 4 gramos al año para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la presentación y la ofrenda vegetal continua, para el holocausto continuo y el de los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, para las ofrendas santas y los sacrificios por el pecado, a fin de hacer expiación por Israel y por toda la obra de la casa de nuestro Dios. Es admirable lo que el pueblo hebreo en Jerusalén está prometiendo. Prometen asumir la responsabilidad para mantener la casa del Señor. Ahora, el día de hoy, nosotros somos la casa de Dios y tenemos una cierta responsabilidad nosotros también para cuidar a nosotros mismos. Porque, como Pablo dijo a los Corintios, nosotros también somos templo de Dios colectivamente. Individualmente también mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo una responsabilidad hoy en día, no para vivir bajo la ley, no para dar las 10 gramos de oro, lo que fuera. No, yo tengo la responsabilidad de cuidar el templo de Dios, la casa de Dios, pero no es un edificio. Aunque cuando la iglesia en cierto lugar diga, bueno, ya somos muchos y hay mucho sol o mucho frío, así que vamos a comprar o vamos a construir, a arrendar tal edificio para tener un lugar en donde reunirse la iglesia de Dios. Está bien, no tiene nada en su contra. Pero es tan importante entender que aquel edificio no es la casa de Dios bajo el nuevo pacto. Y que nosotros también como individuos, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidar bien este templo. Por la forma en que hagamos ejercicios, dieta que tenemos, hay tantas cosas relacionadas con el buen cuidado de nuestro templo hoy en día. Pero lo que podemos ver por el ejemplo de Israel en los días de Nehemías es cómo es que estas personas tomaron en serio su pacto con la comunidad de fe y por qué no podemos ser tan serios nosotros también. Otra cosa que podemos apreciar es cómo ellos viven según el principio de las primicias. Otro principio que encontramos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Nehemías 10, versículo 25 al 37.
35 a 37. Nos comprometemos a traer cada año a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, no estamos bajo la ley, y a traer a la casa de nuestro Dios, que para nosotros no es un edificio, a los sacerdotes que allí sirven. Hoy en día todos somos sacerdotes en el Nuevo Testamento, pero hay líderes en la iglesia. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas. Llevaremos a los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite. Llevaremos el diezmo de nuestra tierra a los levitas, porque ellos, los levitas, reciben el diezmo de nuestras labores en todas las ciudades. Amigos, una vez más les digo, no vivimos bajo los requisitos de la ley, pero mucho podemos aprender del ejemplo de esta generación de hebreos en los días de Nehemías. Sus antepasados habían roto tantas veces la ley de Moisés y por eso sufrieron las consecuencias de su rebelión en este cautiverio. Y ahora una nueva generación está diciendo, vamos a ser mejor. Y están haciendo promesas, votos, pactos con Dios, pero basados en el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Es decir, Dios no había cambiado, su pacto no había cambiado. Pero ahora ellos están diciendo, vamos a ver si es posible hacer mejor que nuestros padres. Y están haciendo la promesa de traer sus primicias al templo, a la casa del Señor, para mantener el templo y también para sostener a los líderes religiosos que estaban allí, en este caso los sacerdotes, los levitas, etc. Estaban haciendo la promesa de ofrecer lo mejor que tenían y pensar primero en Dios, no en ellos mismos. Esto es lo que podemos aprender. Ni estamos bajo la ley para diezmar. Es un principio. No es una ley para nosotros, es un principio. El hecho de que a través de los siglos Dios mandó a su pueblo apartar una porción de sus ganancias, de sus riquezas, de sus cosechas, etc., para mantener el templo y sus obreros. Punto. ¿No podemos hacer lo mismo hoy día? Si somos parte del templo de Dios, si somos parte de la iglesia, la congregación, la asamblea, la comunidad de fe, la familia de fe, ¿no tenemos responsabilidad? Muchos de ustedes tienen familia, estoy seguro. Y me imagino que en una familia muy funcional, cada quien tiene sus quehaceres, sus deberes, sus responsabilidades, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué entonces voy a congregarme con una comunidad de fe y no pensar en la responsabilidad que tengo con mis codiscípulos, con la congregación, con la asamblea de creyentes, para ayudar en mantener los recursos necesarios para mantener y sostener la función de la comunidad de fe? Ahora, de nuevo, la iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, la iglesia la somos nosotros, pero la realidad es para congregarnos. Normalmente hay ciertos requisitos. Alguien tiene que pagar la luz eléctrica, alguien tiene que pagar el agua o comprar el terreno, construir o arrendar el edificio, lo que fuera. Todos tenemos responsabilidades. Y
a nosotros nos toca ser tan fieles bajo el nuevo pacto. No con las mismas condiciones, pero con los mismos principios. Vamos a concluir este estudio en los versículos 38 y 39, diciendo: un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando estos reciban el diezmo. Y los levitas llevarán la 10ª parte del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del tesoro. A esas cámaras llevarán los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino nuevo y del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que sirven, los porteros y los cantores. No es tan difícil entender esto. La mayoría de nosotros hoy en día vivimos en ciudades, así que esto de traer una ofrenda de grano, del vino nuevo, del aceite y todo esto, pues eso no funciona el día de hoy para muchos de nosotros. Así que tenemos que buscar el principio, el modelo para nosotros, lo que el Señor quiere enseñarnos. No vivimos bajo estos requisitos, vivimos bajo un nuevo pacto. Para comenzar, el mismo Señor Jesús dijo que bajo este pacto no tenemos esta larga lista de requisitos y leyes y todo esto que encontramos en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. No, porque Jesús llevó a cabo todo esto. No es que eso fue malo, Dios tenía propósito. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, no vino para descartar la ley, sino para cumplir con la ley. Y por eso el libro de Hebreos nos dice que la ley hoy en día queda obsoleta. Es decir, ya no funciona. ¿Por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto. Yo no sé cuántas casas he comprado en mi vida, 2 o 3, no muchas, porque en muchos lugares hemos alquilado casa. Pero en las pocas ocasiones que hemos comprado una casa, hemos firmado un contrato. Ahora, entiendo que un contrato no es igual a un pacto bíblico, pero hay ciertas similaridades. Y cuando firmamos el contrato, el pacto, la promesa para comprar tal casa, tenemos entonces la responsabilidad de llevar a cabo los requisitos de aquel contrato. Cuando hemos cambiado de casa es por vender la casa a otra persona y comprar una casa diferente. Y lo mismo. Entonces firmo contrato con la persona que me compre la casa y luego firmo otro contrato para la casa nueva. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora no estoy pagando la misma cantidad para la hipoteca de la casa antigua. No, estoy responsable bajo los términos del nuevo contrato. Ahora, si yo mismo estoy llevando este contrato con la persona que compró la casa antigua, entonces esta persona tiene la responsabilidad hacia mí. Así es la Biblia. Y no es decir que la antigua casa es más fea, que no sirve. No. Son dos cosas totalmente distintas. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento ahora no tiene importancia, que no sirve para nada. No. Al contrario, no podemos entender bien el nuevo pacto sin entender sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Y tenemos que ver la sabiduría de Dios en lo que hacía, sus propósitos, sus deseos en el Antiguo pacto, pero vivir bajo el nuevo. Y el Señor Jesucristo dijo, no tenemos esta lista tan larga de leyes, tenemos 2, amar a Dios y al prójimo, punto. En esto todo se resume. Y si estamos buscando principios que tendrán aplicación para hoy, todo tiene que ver con estas 2 reglas principales, amar a Dios, amar al prójimo. En el Antiguo Testamento había requisitos muy específicos como código legal que ahora
tienen varios países, o sea, la sociedad mantiene la ley civil y criminal y todo esto. Así que, pero cuando podemos leer el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios, organizando su gente en una nación bajo Moisés, les dio no tan solo principios espirituales, sino estableció toda la sociedad. Así que cuando estamos leyendo allí, que ojo por ojo, que esto, que... No, un momentito. En el Nuevo Testamento es amar a Dios y al prójimo. Punto. Punto. Todo se resume en esto. ¿Es importante descansar? Claro que sí. ¿Es importante asumir responsabilidad para la asamblea del pueblo de Dios? Claro que sí. Pero la ley es esta: amar a Dios, amar al prójimo. ¿Por qué voy a ofrendar? Porque amo a Dios y porque amo a mis codiscípulos en la congregación. Punto. Es muy sencillo. No digo que es fácil, pero sí es muy sencillo entender la diferencia. Y sin entender estos principios de pacto y promesa, es bastante difícil, si no imposible, entender la Biblia. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este episodio de vivir, o digo de crecer a fondo, porque nuestro propósito es precisamente esto: profundizar nuestra fe, crecer a fondo, porque así es el deseo del Señor. Le animo a suscribirse a este podcast en cualquier lugar en donde buscas los podcasts, Apple, Google, Spotify. Ahí estaremos nosotros y ahí puedes suscribirse, darnos unas buenas palabras y darnos un like ahí en el sitio de tu podcast, y así podemos expandir nuestro alcance, alcanzar a más personas con el mensaje de la palabra del Señor. Y aquí estaremos de hoy en 8, y que Dios les bendiga hasta entonces.